Cuando pensamos en la era mesozoica, pensamos en dinosaurios, ¿a que sí? Gigantes dominando un mundo perdido. Pero esa es solo una cara de la moneda. Resulta que, bajo sus enormes patas, en las sombras, se estaba escribiendo otra historia, una que, al final, lo iba a cambiar absolutamente todo. Es que hablamos de 180 millones de años, una barbaridad de tiempo. Los dinosaurios fueron los amos y señores del planeta. Su historia es el gran titular, la leyenda que todos conocemos. Pero mientras ellos eran las estrellas, en los márgenes de ese guión épico se estaba desarrollando una trama secundaria, mucho más silenciosa, la de nuestros propios y lejanísimos ancestros. Vale, pero ¿cómo podemos conocer esta doble historia? Pues imaginemos que la Tierra es como un libro inmenso. Cada capa de roca, cada estrato, es una página que nos cuenta cómo era el mundo en un momento concreto. Así que cuando los geólogos excavan, lo que hacen es literalmente leer hacia atrás en el tiempo. Y a los grandes capítulos de este libro de la Tierra los llamamos eras geológicas. Cada uno está marcado por los fósiles que encontramos, por las criaturas que dominaban el cotarro en ese momento. Y el capítulo que vamos a abrir hoy, el Mesozoico, es sin duda uno de los más espectaculares. Nuestra historia arranca literalmente sobre las cenizas. La era mesozoica no empezó tranquilamente, ¿no? Nació justo después de la mayor extinción en masa de la historia del planeta, la del Pérmico-Triásico. Para que nos hagamos una idea, desapareció el 96% de la vida marina y el 70% de los vertebrados terrestres. El planeta era básicamente un lienzo en blanco esperando a nuevos protagonistas. Imaginemos ese mundo. Olvidémonos de los continentes que conocemos. En el Triásico había una única y gigantesca masa de tierra, Pangea. El clima era, en general, muy cálido y muy seco. El interior de este supercontinente era un desierto inmenso, con temperaturas extremas. Un entorno duro, sí, pero perfecto para que la vida probara cosas nuevas. Y es justo aquí, en este mundo casi postapocalíptico, donde la trama se pone interesante. Porque aparecen, casi a la vez, dos nuevos linajes de animales. Por un lado, los primeros dinosaurios. Y por otro, los primeros mamíferos. Dos dinastías que nacen juntas, pero cuyos destinos, como veremos, no podían ser más diferentes. Avanzamos al segundo acto, el Jurásico. Aquí el mundo empieza a cambiar a lo grande. Pangea, el supercontinente, empieza a romperse, como un puzzle que se desmonta. Y esto es clave, porque al separarse las tierras, el clima cambia por completo. Se vuelve mucho más húmedo, más tropical. Y claro, en este nuevo mundo de selvas y bosques frondosos, una de las dos dinastías explota. Los dinosaurios se vuelven locos. Crecen hasta tamaños que hoy nos parecen de ciencia ficción. Saurópodos con cuellos larguísimos, depredadores enormes, se adueñan de la tierra, del mar y del aire. Su dominio es total, absoluto. Perfecto, los dinosaurios son los reyes. Pero, ¿y qué pasa con la otra dinastía? ¿La de los mamíferos? La imagen que todos tenemos en la cabeza es la de pequeños bichejos asustados, temblando en la oscuridad, ¿verdad? Pues, ¿y si os digo que esa imagen se queda muy pero que muy corta? Porque la verdad es mucho más sorprendente. Lejos de estar simplemente escondidos, los mamíferos del Mesozoico ya estaban a lo suyo, estaban experimentando, se diversificaban en secreto, conquistando todos esos pequeños huecos, esos nichos ecológicos que los gigantes ignoraban. Es que, fijaos, es increíble. Teníamos a Castrocauda, que era básicamente como una nutria prehistórica, nadando en los ríos, o a Volaticotherium, que planeaba entre los árboles como una ardilla voladora, e incluso a Docophosor, que vivía bajo tierra como un topo, o sea que de pasivos nada de nada, estaban en plena y activa adaptación. Y con este panorama llegamos al último y más largo periodo del Mesozoico, el Cretácico. Es una época de apogeo total, de vida por todas partes, pero también de una revolución silenciosa que va a cambiar la faz del planeta para siempre. Y esta vez la revolución no es animal, sino vegetal. Por primera vez en la historia de la Tierra aparecen las plantas con flores. Esto puede parecer un detalle, pero lo cambia todo. Los paisajes se llenan de color y surgen nuevas alianzas. Las flores necesitan quien las polinice, y así aparecen nuevos insectos. De hecho, la primera abeja que conocemos es de esta época. A ver, hagamos un repaso rápido. Triásico, el pistoletazo de salida para dinosaurios y mamíferos. Jurásico, la era de los gigantes, sin discusión. Y el Cretácico, un mundo que florece, llevando la diversidad a su máximo esplendor. Es que durante el Cretácico, los dinosaurios alcanzaron su máxima expresión. Es la era de las superestrellas que todos conocemos, como el Tyrannosaurus Rex o el Triceratops. Había formas más complejas y especializadas que nunca.
Su imperio parecía de verdad más fuerte y eterno que nunca. Pero la historia secreta aún guardaba una última sorpresa. Resulta que los mamíferos no solo se estaban diversificando, algunos se volvieron depredadores. Y esto no es una teoría. Se ha encontrado el fósil de Repenomamus, un mamífero del tamaño de un tejón, con algo increíble en su estómago, los restos de una cría de dinosaurio. La relación de poder no era tan simple como parecía. Y así, con el mundo rebosante de vida, con las dos dinastías en su punto más complejo, llegó el clímax de esta historia. Un solo día que lo cambió absolutamente todo y puso un punto y final a una era de 180 millones de años. Todo se detuvo en un momento muy concreto, una fecha marcada a fuego en el libro de la historia de la Tierra, hace 66 millones de años. Un asteroide, una roca del tamaño de una montaña, se estrelló contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto fue tan brutal que desencadenó la quinta gran extinción en masa, un cataclismo global que sumió al planeta en la oscuridad y el caos. Los resultados fueron devastadores. Más del 70% de las especies se extinguieron. Los dinosaurios no avianos, los amonites, los grandes reptiles marinos, todos desaparecieron para siempre. Pero, y aquí está la clave de todo, muchos animales pequeños, capaces de refugiarse bajo tierra o en el agua, lograron sobrevivir. Y entre ellos, por supuesto, estaban los mamíferos. Y así, de repente, de un plumazo, el imperio de los gigantes se desvaneció. El mundo que habían gobernado durante 18 millones de años fue borrado en un instante geológico, el fin de la narrativa principal. El escenario se quedó vacío, los tronos de los ecosistemas del mundo estaban desocupados, y esto nos deja con la pregunta definitiva. Con los gigantes fuera de juego, ¿quién ocuparía su lugar? La historia secreta, esa que se escribió durante millones de años en las sombras, estaba a punto de convertirse por fin en la historia principal.